de una película que se ha producido, al menos el tráiler, el teaser, es decir, el demo de lo que será esa película que se llama Incertidumbre y que ha sido producida por diferentes centros de producción Hope Channel en el mundo. Pero por cuestión de tiempo he decidido no presentar finalmente ese video, aunque era cortito, pero está bien, ¿saben? Porque al final se han quedado, sí, sin sala de cine, sin sala de presentación, sin ver el estreno, pero al final de cuentas estamos viviendo en una situación de crisis donde todos nos ha tocado perdernos muchas oportunidades. Pónganse a pensar, sí, efectivamente, grandes teatros, grandes edificios, grandes estadios deportivos están cerrados hoy en día, pero también lo están nuestras iglesias. Eso significa que desde el punto de vista de la comunicación, los medios han sido democratizados. Sí, porque básicamente hoy cualquier persona cuenta con un medio de comunicación. Y aun cuando Hollywood está cerrado, es decir, aun cuando las películas que pensaban estrenar en estas semanas no han ganado los millones de dólares, aún con eso, muchas personas están produciendo contenidos y algunas de ellas, sin importar el tamaño de la gran empresa de cine, pueden tener incluso más audiencia que esas grandes películas de las cuales esperaban ganancias millonarias. Eso significa una democracia de medios. Y desde el punto de vista de la iglesia, podemos también comprobar que los cultos, las formas de adoración, también se han democratizado. ¿Por qué? Porque durante esta pandemia, alguno de ustedes puede estar sintonizando el culto de su iglesia local y en un abrir y cerrar de ojos ya está sintonizando otro culto de otra iglesia en otra parte del mundo. Y si no le gusta el culto, simplemente cierra la computadora y ya nadie le dijo nada. Nadie se dio cuenta si asistió a su iglesia o no. Los medios se han democratizado, nuestros cultos se han democratizado, sí. Este sábado pasado, el 16 de mayo, transmitimos un culto interamericano por internet. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo vieron por diferentes medios, YouTube, Facebook. Y vean bien, estos temas, este sermón y todas las participaciones, las grabamos con un simple teléfono celular y una lámpara sencilla. ¿Sí? Lo hicimos como cualquiera de ustedes pudo haber hecho ese sermón, como cualquiera de ustedes pudo haber utilizado un teléfono celular. Noten, en el modelo más básico de la comunicación existen estos elementos. Un emisor emite un mensaje a un receptor utilizando un canal de comunicación. Pero en todo esto, lo más importante no es el canal, lo más importante no es la tecnología. En todo esto, en todo este proceso, lo más importante es, por supuesto, el mensaje. Hablar de tecnología puede ser tan ambiguo, tan completo como cualquier otra cosa. Hablar de tecnología puede ser hablar de la ropa que tú vistes. Hablar de tecnología puede ser hablar de tu automóvil, de tu iglesia. Así que son tantas cosas tecnológicas en las que podríamos concentrarnos que no llegaríamos a nada. Pero en este caso, como laicos, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos una misión que cumplir y es precisamente dar un mensaje. Ahora, por supuesto, hay tantos canales a nuestra disposición que tenemos que aprovecharlos hoy en día. Pero en contraste, vean, los públicos a los que queremos llegar, esos grupos específicos de personas, viven en el consumo de lo efímero. ¿Qué significa? Sí, ese consumismo nos ha hecho tan vulnerables a poder escoger el tipo de contenido que queremos ver, que queremos sintonizar, que queremos consumir, y si no nos gusta, de un momento a otro lo cambiamos. Un autor conocido, temas de comunicación desde los años 60, decía, en esta nave espacial llamada Tierra no hay pasajeros, todos somos tripulantes. Y básicamente eso que él dijo lo estamos viviendo hoy en día. No podemos ya vivir con la comodidad de ir como un pasajero. Imagínese usted en un avión, en una nave espacial, en un tren, cruzados de brazos, simplemente disfrutando el paisaje.
Todos tenemos el compromiso, dice él, y todos tenemos la oportunidad y las posibilidades y las herramientas a la mano de ser tripulantes, es decir, de llevar adelante un mensaje, de compartir un mensaje. Eso significa, entonces, que nuestras audiencias son más exigentes. ¿Por qué? Porque todos en esa democracia digital cuentan con un teléfono a la mano que pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Si usted tiene ahora mismo cerrada su iglesia, su oficina de asociación, de unión, si usted tiene cerrado su gran despacho, su edificio de oficina, su negocio, su empresa, hoy cualquier persona tiene las mismas posibilidades de vender, de ofrecer un producto, de ofrecer un servicio o de compartir un mensaje. Así que esas audiencias, como todas tienen las mismas posibilidades, ya conocen lo que existe en Internet, lo que existe en redes sociales y por eso son más exigentes. Y eso nos desafía. Sam Neves, director asociado de comunicación en la Asociación General, lo escuché que en alguna ocasión dijo esta frase: nunca ha sido tan fácil hablar. Es cierto, nunca ha sido tan fácil hablar. Nunca habíamos tenido tanta tecnología a nuestra mano. Pero como ahora hay más personas hablando, hay más información, resulta entonces en una infoxicación. Sí, una intoxicación de información por la gran cantidad de mensajes que hay allá afuera. Y eso significa que aunque es más fácil hablar como nunca antes, resulta también ser muy difícil, más que nunca antes, muy difícil ser escuchado. Entonces, hablamos de grupos específicamente. El pastor Ferreira me pidió que habláramos cómo crear grupos. Y no piensen ustedes que vamos a ir a una parte técnica, aplastar un botón en WhatsApp y después crear el grupo. No, no, no. Eso lo pueden encontrar en YouTube. No se trata de eso. Tampoco nos vamos a enfocar en un concepto de comunicación corporativa donde podamos hablar de diferentes tipos de públicos, pero sí tenemos que analizar los diferentes grupos a los que queremos llegar con el mensaje del Evangelio. Si damos una mirada a la gran mayoría de los perfiles digitales que tenemos, de las plataformas que tenemos como iglesia, encontramos que nuestro contenido actual tiene o está lleno de eventos. ¿Para quiénes son esos eventos? Para nosotros. Están llenos de nuestros logros. ¿Para quién? Para nosotros. Están llenos de nuestros líderes, es decir, sí, presentamos quiénes somos y nuestros líderes, ¿para quién? Para nosotros. Hablamos de nuestras estrategias, ¿a quién le hablamos eso? A nosotros. Ponemos nuestras fotografías, nuestras noticias, nuestras historias, ¿para quién son? Para nosotros. Es importante, sí, ese contenido, pero vean que la gran mayoría, lo he dicho, de nuestros contenidos están dirigidos a ese público específico que somos nosotros mismos. Consumimos nosotros mismos lo que publicamos para nosotros mismos, para entretenernos. Entonces, muchas veces nuestra radio, nuestra televisión, nuestras redes sociales, nuestros grandes esfuerzos para compartir un mensaje a través de medios resulta un lujo muy costoso. En contraste, vean estos datos. En las próximas 24 horas, más de 100 millones de personas buscarán en Google y en YouTube respuestas confiables a sus crisis más profundas. ¿Cuáles son esas crisis? Ansiedad. Diario, 1 millón de personas o un poco más buscan algo relacionado a la ansiedad. Más de 2 millones buscan algo relacionado a la depresión. Casi medio millón diario en el mundo busca un tema relacionado a la muerte. Y diario, casi 4 millones de personas buscan algo relacionado a la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo estudio mi Biblia? Son preguntas que ellos están haciendo y que lamentablemente no es fácil que las encuentren. ¿Por qué? Porque van a encontrar mucho más fácil los contenidos que no les llevan a ningún lado, porque hay tantas personas publicando que es muy difícil llegar a esas personas que están clamando y dicen: Dios, ayúdame. Entonces, si queremos definir grupos, yo lo quiero simplificar y decir, tenemos que ser muy conscientes de que no el contenido que hacemos para nosotros no va a servir a los públicos a los cuales queremos llegar con el mensaje. Y quiero enfatizar diciendo que hace falta que nos preocupemos más y que nos interesemos más en realmente llegar a esas personas. Y que a la hora de definirlos,
que a la hora de definir objetivos y audiencias y seleccionar nuestras redes sociales y las plataformas que vamos a utilizar, pensemos en que tenemos realmente que tener plataformas específicas para esos grupos a los que queremos llegar, para esas personas a las que queremos llegar. Quiere decir que si yo abro una red social de mi iglesia local, una página web de mi asociación, un WhatsApp, no voy a enviar el mismo contenido que le envío a los hermanos de iglesia y tratar de decir que estoy haciendo evangelismo, que estoy haciendo mi trabajo laico, cuando no es verdad. Nuestros cultos de iglesia, decía hace un momento, se han democratizado y hoy todas las iglesias prácticamente están transmitiendo sus cultos por internet. Es excelente, tenemos que seguir haciéndolo porque tenemos que atender a la Grey, ¿sí? Nuestras iglesias están ahora en línea, pero eso no es evangelismo. Evangelismo es realmente tener grupos de redes sociales, grupos de plataformas digitales que lleguen a personas que de otra forma no encontrarían respuesta a sus inquietudes más profundas. Para eso te dejo con unos consejos bien prácticos, breves. Contenido ágil. La gente quiere hoy tener un contenido que sea de consumidor a consumidor y que le pueda llevar de un lugar a otro. Mensajes cortos, no puedes traer todo un sermón a una red social como Twitter. No cabe, está limitado Twitter. Pero también para ser práctico, aunque cabe en YouTube, es bueno publicar sermones. El método tradicional de casa por casa, puerta a puerta, uno a uno, no lo vamos a poder sustituir nunca. Es el mejor método, cara a cara, uno a uno, tú y yo. Pero si estamos trabajando en redes sociales y queremos crear grupos, no debemos ser intrusivos. No vamos a traer toda la iglesia tal como la conocemos y el púlpito y todo lo que tenemos, tratar de empaquetarlo a una plataforma que funciona completamente diferente. Así que piensa en pedacitos de sermones, bien hechos, bien logrados. Piensa en pedacitos de cantos o en cantos cortos o en fotografías de WhatsApp, cosas que nunca habías imaginado antes que podían usarse en la iglesia. Hoy podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque lo más importante no es la tecnología, lo más importante no es el canal de comunicación, sino el mensaje. Aprovecha a contar historias. Aprovecha a utilizar recursos literarios como recursos de expresión creativa, que es la técnica que nos ha dejado como ejemplo el Señor Jesús. Recuerda cuando Él estuvo aquí en la tierra, contaba historias, parábolas, metáforas. Nosotros vamos a hacer lo mismo, que de hecho es lo mismo que hacen las grandes compañías de publicidad, de mercadotecnia hoy en día. ¿Por qué? Porque la audiencia quiere tener una experiencia. Piensa en las grandes empresas, en los anuncios que ven. No vienen a contar quién es la empresa, cuántos años tiene. No, cuentan una historia, te hacen parte de la experiencia. La misma técnica que utilizaba Jesús. Ahora, contextualiza esos contenidos a esos grupos específicos. Imagina que quieres llegar a una persona como esta que aparece en pantalla. Es una fotografía que tomé de internet, buscando un personaje que quizá nunca veríamos dentro de una iglesia. Aleatoriamente la encontré. Pero imagínate que quieres llegar a esa persona, a este personaje que está ahí en el parque de patinetas, sin camisa, fumando quizá, drogándose probablemente con sus amigos. ¿Irías a buscarlo con traje? ¿Te llevarías el púlpito con el logotipo de la iglesia? ¿A hablarle en ese contexto? Claro que no. Lo mismo se aplica al mundo virtual, porque vivimos esa realidad mezclada, blended reality, una realidad donde el mundo virtual sustituye en algunos casos al mundo físico. Ya lo dijimos en las iglesias, aquí aplica exactamente igual. Así que contextualiza el mensaje, utiliza la vestimenta propia, el lenguaje propio, la jerga que conocemos nosotros y que entendemos como iglesia, no la utilices ahí en tus plataformas digitales. Y entonces toma riesgos, sí, riesgos creativos. Jesús nos dejó el ejemplo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ya lo dijimos. Pero Elena de White dice que él desde niño siempre estaba buscando nuevas ideas para compartir el mensaje. Y de eso se trata la creatividad, de explorar, de ver cosas diferentes donde todo el mundo ve lo mismo. Así que tomemos riesgos traduciendo el mensaje a la mayor cantidad de formatos. Sí, no podemos transportar el edificio de la iglesia y ponerlo en las redes sociales.
no podemos ser intrusivos en redes sociales, pero sí podemos correr los riesgos. Mientras no cambiemos el mensaje, podemos cambiar toda regla de medios, toda regla de tecnología sin alterar el mensaje. Eso es completamente válido. Los dejo con esta cita de Elena de White que dice: debemos trabajar en diferentes formas e idear métodos distintos para revelar la verdad. Está aceptado, es válido y nos desafía, pero al mismo tiempo nos da oportunidades para que al terminar esta capacitación y las siguientes que tendremos en Aula 7, no nos quedemos cómodos siendo solamente consumidores de medios con los brazos cruzados, sino que seamos también productores de medios, no preocupándonos mucho por la tecnología, por la herramienta, sino por contextualizar el mensaje y hacerlo relevante. Que Dios les bendiga.